ayudar en pasar las transparencias más bien. ¿Ya? La siguiente. Ya. Continuando con lo que habíamos visto en la primera parte, diremos cuáles son los impactos de la salida de operación de los hospitales. Si el hospital deja de operar, deja de funcionar, en un desastre. Tiene un impacto sobre la salud, tiene un impacto sobre la población y un impacto sobre la economía. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuál es el impacto de la salida de operación de los hospitales sobre la salud? Dice que esto incrementa el riesgo de muerte y de minusvalía, especialmente en los enfermos y en los heridos. Y deja al personal de salud sin infraestructura de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá ustedes están viendo, ¿no? Digamos, han evacuado el hospital y miren cómo queda, ¿no? Entonces, es un impacto que puede haber sobre la salud. La siguiente, sobre la población, vamos a ver qué puede pasar. Siguiente. Se estima que en el mundo al menos 24 millones de personas quedaron sin servicios de salud debido a la interrupción de esto después de un desastre. Entonces, no tienen dónde atenderse, no tienen para atender esa demanda post-desastre, y menos aún tienen para atender la demanda que es la común, ¿no? La demanda diaria en cada una de las poblaciones. La siguiente. Para ver qué pasa sobre la economía, dice que también se estima que en el mundo al menos 24 millones de personas quedaron sin servicios de salud debido a la interrupción de esto después de un desastre. Siguiente. Y sobre la economía, se dice que entre los años 81 y 96 la pérdida directa por daño en establecimientos de salud fue de 3.120 millones de dólares, CEPAL. ¿Por qué estamos trabajando con esta cifra? Porque CEPAL no ha hecho, digamos, otro estudio que esté más actualizado sobre cuánto se pierde después de un desastre. La siguiente. Dice que el fenómeno del Niño acá en el Perú, fenómeno del Niño 97-98, que fue el más fuerte que les estaba diciendo, hizo perder al Perú unos 3.500 millones de dólares, es decir, el 4.5 del Producto Bruto Interno Nacional. Entonces, imagínense la cantidad de millones de dólares que se perdieron. Siguiente. Y entonces, frente a todo esto, viene una pregunta que dice, ¿son los hospitales seguros frente a los desastres? La respuesta es, dice, todos los grandes desastres han tenido un gran impacto en el funcionamiento de los establecimientos de salud. Muchos hospitales han sido severamente afectados por desastres naturales. La siguiente. Por lo tanto, y con lo que ustedes están viendo ahí, están viendo inundaciones, están viendo sismo, la respuesta es, no se puede seguir construyendo hospitales inseguros. Y vamos a ver qué medidas, qué se hizo, porque actualmente, no actualmente, sino hace como una década, no se hace nada, el tema ha quedado paralizado. Pero ¿qué se hizo en su debido momento? La siguiente. Se habló de lo que se denomina hospitales seguros. Actualmente ya no se comenta este término de hospitales seguros, se habla de hospitales verdes, ¿no? Que es diferente. Y en aquella época, estamos hablando de finales del siglo pasado, se definía el hospital seguro como un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma infraestructura inmediata después de que ocurre el desastre natural. Y el término abarca a todos los establecimientos de salud, cualquiera que sea su nivel de complejidad. El término abarca a todos los establecimientos, decíamos, cualquiera que sea su nivel de complejidad, pero dando prioridad al hospital. ¿Por qué? Porque es la instalación, es el establecimiento que tiene mayor complejidad y por lo tanto mayor capacidad de resolución.
La siguiente. Es seguro porque cuenta con la máxima protección posible. Asimismo, las vías de acceso al establecimiento de salud y los servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones continúan operando, lo que permite garantizar su funcionamiento continuo y absorber la demanda adicional de la atención médica, o sea, la demanda común que tenemos. Si yo les he dicho que es fundamental que exista agua, para eso, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener cisternas, tenemos que tener tanques elevados. Para el hospital y particularmente para emergencia y para centro quirúrgico. Tenemos que tener grupos electrógenos para el hospital, pero preferentemente en emergencia, en sala de operaciones, en cuidados intensivos, en recuperación. La siguiente. ¿Qué es un hospital seguro ante desastres? Es un hospital seguro ante desastre cuando hay protección de la vida del personal, los pacientes y los visitantes. Cuando hay protección de la inversión de los equipos, del mobiliario, de los materiales que están en el establecimiento de salud. Y tercero, cuando hay protección de la función para mantener o mejorar su producción de servicios de salud como parte de la red que pertenece. Entonces, estamos entendiendo. Protección de la vida del personal, pacientes y visitantes. ¿Qué tenemos como referencia? Cuando hubo el gran terremoto, el gran sismo en México, que fue a mediodía, murieron más de 500 personas en el hospital de DF. ¿Por qué? Porque no solamente falleció personal ni pacientes, sino visitantes que estaban a esa hora. ¿Qué otra cosa se tiene que proteger? La inversión de los equipos, del mobiliario, de los materiales que están en el establecimiento de salud. Y finalmente se tiene que proteger la función para mantener o mejorar su producción de servicios de salud como parte de la red a la que pertenece. La siguiente. Por lo tanto, las condiciones que debe reunir un hospital seguro son protección de la vida, protección de la inversión y la protección de la función. ¿A qué se refiere cuando hablamos de protección de la vida? Dice que la edificación del establecimiento de salud es capaz de mantenerse en pie y resistir con daño mínimo los fenómenos destructivos de gran intensidad. Debe mantenerse en pie y resistir, dice, como daño mínimo los fenómenos destructivos de gran intensidad. Segundo, la protección de la inversión se refiere a que las instalaciones y los equipos del establecimiento de salud son capaces de comportarse de tal forma que sufran daños mínimos y continúen operativos frente a fenómenos destructivos de gran intensidad. Y para eso, ¿qué cosa tenemos? Lo que habíamos hablado en el ciclo de los desastres, tenemos la preparación y tenemos la mitigación. Y tercero, protección de la función. El establecimiento de salud es capaz de mantener o mejorar su producción de servicios de salud como parte de la red a la que pertenece. La siguiente. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Se me desaparecieron mis alumnitos. Seguimos. Entonces, vamos a remontarnos. ¿Y por qué ya no se toca el tema de hospitales seguros? Porque ya se entiende que ya se hizo, como cuando hablamos de los principios del milenio. Entonces ya no se tiene por qué hablar de eso, porque se entiende que ya se hizo, ya se está trabajando, ya no tienes por qué estarlo recordando, pero lamentablemente en nuestro país no es así, ¿no? Y te decimos que del 18 al 22 de enero del 2005 se aprueba el término de hospital seguro como un indicador global de reducción de riesgo para el sector salud. Y dice que al año 2015
Todos los hospitales nuevos serán seguros y se trabajará sobre la infraestructura existente. Y voy a poner un ejemplo de eso que se trabajará sobre la infraestructura existente. En el 2017-18, ¿no? Antes de esto, antes del 2015, se decía que se tenía que construir un nuevo hospital, el hospital obrero de emergencias, ¿no? El que está en Grau. Para eso, ¿qué cosa tenían que hacer? Tenían que desocupar el hospital actualmente, tenían que botar ese hospital para construir uno nuevo. Miren cuántos años ha pasado y todo sigue igual. La siguiente. La siguiente, por favor. Frente a todo esto, se crea la política de hospitales seguros frente a los desastres. Se hicieron en el Ecuador. También se dio en otro de los países. No alcanzo a leer bien este país y no me acuerdo. Creo que fue Guatemala, si es que no me acuerdo. Y nosotros sacamos la política nacional de hospitales seguros frente a los desastres. La siguiente. Nosotros acá en el Perú. La siguiente. Dice, el Perú en el marco de la reunión de ministros de salud de Latinoamérica y el Caribe y la 45 reunión del Consejo Directivo de la OPS-OMS asumió el compromiso de implementar en su red de servicios de salud la política nacional de hospitales seguros, posteriormente aprobada por el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres. Entonces, se sacó esa política. La siguiente. Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los desastres fue aprobada mediante Decreto Supremo 009 del 2010, o sea, hace 20 años, hace 10 años, perdón, 12 años. La siguiente. ¿Por qué? Porque decíamos, no se puede seguir construyendo hospitales que sean inseguros. Siguiente. Pero ¿cómo podemos decir este hospital es seguro, no es seguro? ¿Qué cosa se hace? Entonces, frente a esto, la Organización Panamericana de Salud crea lo que se denomina evaluación de seguridad de un hospital, que va a evaluar la parte de arquitectura, la parte de ingeniería y la parte, digamos, de la administración frente al desastre. Y dice evaluación de seguridad, dice la evaluación de hospitales seguros, tiene como objetivo asignar prioridad al fortalecimiento de la seguridad integral en los hospitales existentes y en la construcción de hospitales nuevos para asegurar su eficiente funcionamiento durante un desastre. La siguiente. Y acá lo tiene, evaluación para hospitales seguros, Organización Panamericana de la Salud, que ustedes pueden revisar. Esto está vigente. La siguiente. Y acá se habla del índice de seguridad hospitalaria. Entonces, para la evaluación. Y en este índice de seguridad hospitalaria, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Dice que es una herramienta de evaluación rápida, confiable, de bajo costo, que proporciona una idea inmediata de la probabilidad de que un establecimiento de salud continúe funcionando en casos de desastre. No reemplaza a los detallados y costosos estudios de vulnerabilidad que se hicieron a raíz del terremoto de México que les comenté. Sin embargo, y debido a que es barato y fácil de aplicar, es un primer paso importante para los países a fin de priorizar las inversiones para el mejoramiento de la seguridad. La siguiente. Conclusiones de esta herramienta, dice el desarrollo del instrumento, de instrumentos simplificados, comunes como el índice de seguridad hospitalaria, ha posibilitado que en corto tiempo más de 50 países de 5 continentes hayan evaluado la seguridad de cientos de hospitales frente a los desastres. Y ustedes se quedarán sorprendidos si es que yo les digo
que el 99.9% de hospitales, tanto de MINSA como de E-Salud, algunos de las Fuerzas Armadas, fueron evaluados. Fueron evaluados, hicieron grandes consultorías, grandes estudios, se gastaron millones de soles. ¿Y qué pasó? No se hizo nada de lo que se recomendaba como conclusión de estos estudios en cada uno de los hospitales. Por lo tanto, decimos que la aplicación del índice de seguridad ha resultado beneficioso para el fortalecimiento de la red de servicios de salud y para la elaboración de planes de respuesta a desastres del sector salud. La siguiente. Nosotros ya hemos visto que después de los objetivos del milenio tenemos el marco de Sendai para la reducción de riesgo de los desastres. ¿Por qué? Porque ya se supone que ya se trabajó en eso, tenemos que seguir avanzando, ¿no? No hablo del Perú, hablo a nivel internacional. Por lo tanto, dice que en el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030 fue aprobada en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción de riesgo de desastres celebrado del 14 al 18 de marzo del 2015 en Sendai, Miyagi, Japón. Ya no estamos hablando de hospitales seguros. La siguiente. Se consideran las 7 metas mundiales, que son las siguientes. Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por los desastres para el 2030 y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por desastres para cada 100,000 personas en el decenio 2020-2030 respecto al periodo 2005-2015. Segundo, reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para el 2030 y lograr reducir la mortalidad mundial causada por desastres por cada 100,000 personas para el decenio 2020-2030. La siguiente. Tercero, reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interno Bruto para el 2030. Cuarto, reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para el 2030. Quinto, incrementar considerablemente el número de países que cuenten con estrategias de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional y local para el 2020. No se ha hecho acá en el Perú. La siguiente. Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en el desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente marco para el 2030. Y finalmente, incrementar considerablemente la disponibilidad y el acceso a sistemas de alerta temprana, de amenazas múltiples y a la información y las evaluaciones sobre el riesgo de los desastres transmitidas a las personas en el 2030. La siguiente. Con eso estaríamos concluyendo lo que sería la gestión de riesgo frente a los desastres. Y ustedes ven cómo ya no hablamos de hospitales seguros, sino ya hablamos de estas otras metas que se tienen que llevar a cabo, que se deben comenzar a llevar a cabo desde el 2015 al 2030. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas o comentarios, entonces estaríamos dando por finalizada la clase que corresponde a gestión de riesgo frente a los desastres. No sé si, Eric, me puedes ayudar y ponerme la segunda parte de calidad que nos faltó. Ustedes dirán, bueno, la doctora les hace completamente rápido las clases. Me llama la atención que en este grupo, se los digo, no haya, digamos,